y hoy también la iglesia prioriza la conmemoración de los fieles difuntos. Queridos hermanos, los difuntos nos enseñan a recordar que todo pasa, solo Dios permanece. Vamos a reflexionar un poco en torno al tema bíblico y a la teología de la iglesia con relación a los difuntos, con relación a esa etapa que le llamamos el purgatorio. ¿Por qué nosotros oramos por los fieles difuntos? ¿Por qué oramos por nuestros seres queridos que pasan a la casa del Padre? Desde el siglo II antes de Jesucristo, vamos a leer un texto del libro segundo de los Macabeos, Macabeos 12 del 42 al 45, que es la evidencia más antigua de oración ofrecida por un ser querido. Leo los 3 versículos. E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que había visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una opción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Termina el texto de los Macabeos. Es bueno ubicarnos en el contexto porque 2000 años después, con Jesús, nosotros entendemos un poco más el tema de la resurrección. Pero en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, no hay muchos elementos directos que hablen de la resurrección con su nombre y tampoco del tema de la oración por los difuntos. Es el texto más antiguo, segunda de Macabeos 12 del 42 al 45. Cuando reflexionemos en este tema y pensemos en este tema, hay que tener siempre presente que para ver la gloria de Dios tenemos que estar en gracia plena. Para ver la gloria de Dios tenemos que estar en gracia plena. ¿Qué dice el magisterio de la iglesia en torno a este tema? Al tema de la oración de los muertos, también al tema del purgatorio. Hay 3 números del Catecismo de la Iglesia que hacen referencia a este tema. El primero es el número 1030 y define el purgatorio como un estado de purificación para que quienes mueren en la gracia y amistad de Dios, pero de manera imperfecta, para que así puedan alcanzar la santidad necesaria para entrar en el cielo. Nosotros tenemos 3 posibilidades al morir. O vamos a la gloria eterna del Padre, o vamos al purgatorio, o vamos al infierno. Hay 3 estados en lo que pasa a nuestro ser al morir. El tema de el purgatorio, como lo define bien la iglesia, el número 1031 sigue aclarando y dice: aclara que la purificación final, purgatorio, es diferente del castigo de los condenados. Es un estado de purificación para los elegidos que se salvan, pero que deben ser purificados. Cuando uno muere y no muere en pecado mortal, imagínense los apegos del corazón que tenemos, que llamamos pecados veniales, entonces necesitamos ese espacio, ese tiempo de purificación para que podamos estar cara a cara con Dios en toda su eternidad. Y el tercer número, que es el número 1032, describe la dimensión comunitaria de la purificación,
quienes se encuentran en ese estado están unidos a los bienaventurados del cielo y a los creyentes en la tierra, participando de la misma solidaridad eclesial que se manifiesta en la oración y los sufragios de los demás. Terminan los tres textos y también el texto de las Sagradas Escrituras del segundo de los Macabeos, del 12 al 40, del 12, versículos 42 al 45. Aquí aparecen algunos elementos clave. Primero es el elemento de la comunión que tenemos todos nosotros como bautizados e hijos de Dios. Esa comunión no se rompe, cuando morimos se transforma, es el paso, es la Pascua de esta vida a la vida eterna. De ahí entonces el tema también de la comunión de los santos que hemos hablado en otras reflexiones. Tener presente siempre los tres modelos de iglesia: la iglesia peregrinante, que somos nosotros; la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio; y la iglesia triunfante, que ahí es donde queremos llegar todo. ¿Por qué oramos por los difuntos? Oramos por los difuntos porque hay una comunión entre ellos y nosotros. Y ese vínculo se ha creado cuando hemos pasado de ser criaturas de Dios por el nacimiento biológico a ser hijos de Dios por el nacimiento en la fe que lo da el bautismo. El bautismo da ese vínculo. De ahí entonces que hay una comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, todos los santos, todos los bautizados. La comunión con el bautismo se da a través del sacramento. Al recibirlo, ahí se inaugura, se da la parte de ser herederos de la gracia de Dios. Y esa herencia se da en el Hijo. Somos herederos de la gracia de Dios dada en el Hijo Jesucristo. Y ahí entra entonces, como le decía, iglesia triunfante, iglesia purgante e iglesia peregrinante, que somos nosotros. Ayer celebrábamos el Día de Todos los Santos. Hablando de la comunión de los santos, el día no solo de los santos que están en los altares, sino de todos aquellos que han muerto en la gracia de Dios. Celebramos la gran solemnidad, una de las más importantes de la iglesia, en que todos los santos podemos pedir su intercesión para nosotros, para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Queridos hermanos y hermanas, la iglesia, consciente de esa comunión, le da una importancia a esta celebración que, aunque cae domingo, se elige la liturgia propia de los difuntos. No se elige la liturgia de la misa del domingo, sino los textos propios, y también en el misal las oraciones propias para esta gran celebración. Con nuestra muerte biológica, recuerden un texto que quizá está fresco en la mente de ustedes cuando recibimos el sacramento del bautismo y cuando participamos en una boda. Cuando participamos en un matrimonio, termina el rito diciendo: hasta que la muerte los separe. Ahí termina, porque no hay un vínculo que vaya más allá de la muerte. Cuando recibimos el sacramento del bautismo, es el sacramento para la vida eterna, la vida eterna. De ahí que los vínculos humanos se rompen con la muerte, pero el vínculo del bautismo, que nos hace hijos y herederos de la gracia de Dios, es para la vida eterna. De ahí que oremos por nuestros seres queridos también oran por nosotros. Es esa la comunión de los santos. Pidamos su intercesión. Nosotros oramos por aquellos que todavía están en el purgatorio, para que Dios les conceda la gracia de las culpas que tienen que purgar y puedan pasar plenamente a la presencia del Padre. Dos cosas y termino. ¿Cuándo se da eso? Cuando uno muere, dice la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario con los dos que uno se convirtió y el otro no, le llamamos el buen ladrón, el que se convirtió, le preguntó al Señor: ¿cuándo será eso? Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos, en la casa de mi Padre.
La palabra exacta que traduce la Biblia es: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. Esa es la resurrección personal, individual, particular. Se da inmediatamente estemos con Él cara a cara. Ya la resurrección de todos se dará al final de los tiempos. La resurrección comunitaria se dará al final de los tiempos, pero si morimos en gracia, inmediatamente ya estamos en la presencia del Padre, y por eso se continúa el tema de la comunión. Pidamos por nuestros seres queridos, y lo vamos a hacer con una oración, para que brevemente cerremos los ojos. Los que lleguen a su mente, a su corazón, lo presentan al Señor, y de esa forma hoy concluimos la homilía. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la muerte de Jesucristo, tu Hijo, destruiste nuestra muerte. Por su reposo en el sepulcro, santificaste las sepulturas, y por su gloriosa resurrección nos restituiste la vida a la inmortalidad. Escucha nuestra oración por nuestros seres queridos que llegan ahora a nuestra mente y corazón, que hemos presentado en la misa, para que, muertos en Cristo y sepultados en Él, anhelen la feliz esperanza de la resurrección. Dios nuestro, fuente de perdón y de salvación, por medio de tu Hijo Jesucristo, concede a nuestros hermanos que han salido ya de este mundo alcanzar la vida eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dales, Señor, el descanso eterno. Que por la misericordia de Dios, las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz.